está Eva Prado y está entonces Amarilis Pagan, que está por el teléfono. Voy a hablar, profe, que se escucha. Hola, manifiéstate, Amarilis. Entonces, es que tenía el teléfono en mío. Pero estoy acá. Pues nada, pues la profesora, la doctora Maribel Tamargo. Maribel Tamargo. Ok, doctora, me va a dar algo. es profesora de español y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios de Género en el recinto metropolitano de la... Exacto. Su principal área de investigación es la literatura hispanoamericana contemporánea y las teorías feministas. En los últimos años se ha dedicado a estudiar pues, la promoción narrativa de escritoras, especialmente la obra de Marta Aponte Alsina, y ha sido integrante, es integrante del Movimiento Amplio de Mujeres desde sus orígenes en el 2007. La profesora Vanessa Contreras Capó, realmente tengo que reconocer que fue una de verdad, junto con todo el colectivo de feministas en construcción, pues también estuvieron a cargo de evaluar los ítems y la escala que vamos a estar pues aplicando en trayecto, así que formó parte de ese panel de expertos y expertas que dieron el instrumento. Pues la profesora Vanessa es activista, feminista y cofundadora del colectivo Feminista en Construcción. Trabaja como catedrática auxiliar en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde también es integrante del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género y del Centro de Educación, Conversación e Interpretación Ambiental. Su área de interés, investigación y activismo es la intersección de opresiones de raza, clase, género, lugar de origen y especie. Amarilis Pagan es abogada de profesión, directora de la organización Matria, es miembro del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, activista en derechos humanos y particularmente su lucha contra la violencia de género. Y Eva Prado es abogada de profesión y miembro del Movimiento Amplio de Mujeres, portavoz del Frente Amplio por la Auditoría de la Deuda y activista de los derechos humanos. Más o menos, ¿verdad? La dinámica que vamos a estar llevando en el panel, cada una de ellas tendrá un periodo de 20 minutos, ¿verdad?, para exponer su postura ante el tema, y después entonces va a haber un espacio de retroalimentación entre preguntas y respuestas, y más o menos pues así vamos a estar llevando ya el resto de la tarde. Comienza. Buenas tardes. Yo voy a leer, yo soy profesora de español y me cuesta mucho trabajo. ¿Qué quieres que haga? Esto no lo puedo hacer. Está bien, yo lo digo, lo que sea más fácil. Pero puede poner eso. Sí, puedo ponerlo. El teléfono es lo que no puedo mover. Ok. Muy bien. Hace pues, una semanita que me dijeron si podía venir a este panel y me senté con algunas de las compañeras del Movimiento Amplio de Mujeres siguiendo unas instrucciones que recibí de Marinilda de cuáles eran las preguntas que teníamos que contestar en cuanto al Movimiento Amplio de Mujeres, ¿verdad? Así que hablo de nosotras porque es un texto que realmente es el producto de una conversación con Sara Benítez, así que de esa manera no soy yo la única. Hemos preparado nuestra intervención siguiendo el formato sugerido por las organizadoras de la mesa. Lo primero que debemos cubrir es en qué consiste la organización y cómo se vincula a las luchas contra las múltiples violencias de género. Para que nos conozcan, comenzaremos citando la declaración de principios del grupo. Ahí se establece que somos un grupo de feministas
integrado por personas en su carácter individual, por organizaciones sin fines de lucro y otras entidades, que tiene como misión primordial trabajar desde una perspectiva de género por el bienestar de las mujeres de nuestro país. Este documento continúa afirmando que tenemos integrantes de todo Puerto Rico y también dice que nos hemos organizado de manera horizontal, democrática e inclusiva. Así que eso es sacadito de nuestro documento. Pero en este momento, en lugar de presentarles una explicación de cuáles son los planteamientos más específicos que nos unen, creemos que sería útil contarles qué provoca que en el 2007 se constituya el grupo. Yo, de todas maneras, ¿verdad? Lo que estudio son narraciones, así que necesito hacer un cuento. La renuncia, antes de que se cumpliera su término, de la primera procuradora de las mujeres, la abogada y profesora María Dolores Fernós, exige que las organizaciones y entidades feministas, así como muchas mujeres en su carácter individual, se autoconvocaran para considerar posibles candidatas al puesto. De esta manera se cumplía con la obligación estipulada en la ley que creó la Procuraduría de las Mujeres de ofrecerle al Ejecutivo alternativas para el puesto. ¿Por qué fue un llamado tan imperioso que movilizara a tantas mujeres? Fueron muchas a esa convocatoria. ¿Quiénes eran las que propulsaron la acción? Para esto hay que hacer un poco de historia, ya que el origen del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, o el MAMP, que es como lo voy a llamar, es difícil de decir, MAMP. Hay una integrante que lo dice bien en nuestro grupo, el resto decimos MAMP. El MAMP está íntimamente ligado a los sucesos ocurridos durante las décadas anteriores. Muchas de las mujeres que se autoconvocaron en el 2007 habían conocido la Comisión para Asuntos de la Mujer, creada en 1973, después de que un informe de la Comisión de Derechos Civiles evidenciara la desigualdad de derechos de las mujeres en Puerto Rico. Esta entidad, la Comisión, fue esencial para que en nuestro país se aprobara legislación importante, como la reforma de la familia, leyes contra el hostigamiento sexual, la ley contra la violencia doméstica, entre otras. Además, las mujeres que se convocaron en el 2007 también eran las que en 1995, en el Año Internacional de la Mujer, prepararon un informe de plan de acción para la igualdad y el desarrollo y la paz de las mujeres de Puerto Rico, ese era el título del informe, que fue presentado como parte de la Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing. Fue precisamente en ese documento que se incluyó la propuesta de establecer una Procuraduría de las Mujeres que sustituyera a la Comisión para los Asuntos de la Mujer. En aquel momento se evaluó la estructura existente, que aunque había logrado muchos avances de cara al nuevo siglo, no atendía adecuadamente los asuntos relacionados con los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres exigíamos mayor participación de las organizaciones feministas y de mujeres en todo lo que tuviese que ver con la nueva estructura, la entonces nueva estructura de la Procuraduría de las Mujeres, la propuesta. Desde la nominación de las candidatas al puesto hasta la representación diversa en el Consejo Consultivo que se proponía. Con la pasión que caracteriza los trabajos de las mujeres, se logró que en el 2001 se creara la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la OPM, entidad que tenemos en la actualidad. La primera procuradora, como dije antes, fue María Dolores Fernós, quien llegó al puesto por reclamo precisamente de todas esas mujeres. No cabía duda, por lo tanto, que en el momento en que ella renunciara al puesto y hubiera que nombrar a una nueva procuradora, los grupos feministas y mujeres en su carácter individual se autoconvocarían para cumplir con lo estipulado en la ley. Aunque en la actualidad el MAMP ha cambiado su postura frente a la efectividad de la OPM, en el 2007 todavía teníamos fe en la estructura y luchamos por defender su autonomía y su principal función fiscalizadora en defensa de los derechos de las mujeres. Como se evidencia por el relato, la formación del grupo continúa la trayectoria que había desembocado primero en la creación de la comisión y después en el de la Procuraduría.
Aunque la necesidad de nombrar una nueva procuradora fue el elemento catalizador, una vez que se comenzaron a realizar reuniones, las discusiones evidenciaron la necesidad de asumir un trabajo mucho más amplio y político, comprometido con erradicar las injusticias y las violencias relacionadas con el género. En este sentido, creemos que el trabajo realizado por el MAM se inserta en diferentes espacios según las necesidades y desde ellos trabaja para erradicar esas violencias, ya sea en forma directa o indirecta. En el espacio que hemos llamado de legislación, nuestra organización ha estado muy activa durante estos 12 años. Por ejemplo, en la lucha por conservar la integridad y autonomía de la OPM durante el proceso de nombramiento de la sucesora de Fernández, los grupos feministas propusieron nombres en 2 ocasiones y en ambas, por razones totalmente infundadas, se rechazó a las candidatas. El segundo de estos casos fue el de Joan Vélez, uno de los nombres sometidos por las organizaciones de mujeres, quien fue nominada para el cargo por el entonces gobernador Luis Fortuño, pero cuyo nombramiento se colgó debido a fundamentos religiosos, homofóbicos y lesbofóbicos. Desde ese momento, la OPM ha estado dominada por los vaivenes políticos partidistas. El MAM no ha dejado de denunciar esa situación ni las ejecutorias de las varias procuradoras que han pasado por el puesto, el análisis de los sucesos y el reconocimiento de que la oficina había perdido su autonomía y se había convertido en una agencia más sujeta al partido en el poder, unido a la discusión que surgió en torno a la posibilidad de fusionar la OPM con el Departamento de la Familia, a lo cual el MAM se opuso, se provocó la determinación del grupo de desistir de defender una entidad que claramente había dejado de ser efectiva y en su lugar diseñar una nueva estructura. En cierta medida lo que había ocurrido con la comisión ocurrió en este momento con la OPM. Como resultado se le entregó al gobernador la propuesta de una transformación de la Procuraduría y la creación de una Defensoría de las Mujeres y de Equidad de Género en el 2014. Otro ejemplo del trabajo realizado por el MAM en el campo de la legislación ha consistido en la defensa de la Ley 54, cuyos problemas, según los resultados del estudio que se realizó de noviembre del 2002 a junio del 2005, titulado La respuesta institucional del sistema de justicia criminal en el manejo de los casos de violencia doméstica, y sigue, señala que no se deben los problemas al alcance de la ley, sino a su implantación. A través del tiempo, el MAM ha hecho numerosas denuncias contra los intentos de enmendar la ley y ha exigido al gobierno, a los y las, debo decir, les legisladores, soy profesora de español y esto todo es un problema, el romper los binarismos en el lenguaje está difícil, pero lo vamos a lograr. Ha exigido al gobierno, a los legisladores y a los funcionarios del sistema de justicia y a la sociedad civil que se reafirmen en la política pública adoptada hace casi 3 décadas en este país en torno a la violencia contra las mujeres en la relación de pareja recogida en la ley para la intervención y prevención de la violencia doméstica en Puerto Rico. Un tercer ejemplo que quisiéramos mencionar en el renglón de asuntos de legislación en el trabajo del MAM, que el MAM realizó recientemente es el trabajo que el MAM realizó recientemente en torno a la reforma del Código Civil de Puerto Rico. El grupo leyó el documento detenidamente a partir de una perspectiva de género y presentó su opinión, que es la siguiente, entre muchas otras cosas: que el Código Civil propuesto adolece de perspectiva de equidad por razón de género, no contiene un lenguaje inclusivo que refleje la diversidad social y en muchas de sus medidas tiene un lenguaje distintivo de naturaleza religiosa. Todos estos elementos ponen en riesgo los derechos adquiridos de las mujeres cuyas orientaciones sexuales e identidades de género rompen con el binarismo
patriarcal. Actualmente el grupo está comprometido con los trabajos que realiza la campaña nacional Aborto Libre, Seguro, Accesible, endosados por unas 70 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. Por lo tanto, se ha declarado en contra del proyecto del Senado 950. Asimismo, se ha unido a los esfuerzos por la aprobación del proyecto del Senado 1000 para prohibir las terapias de conversión. Ahora pasamos a un segundo espacio de trabajo donde el MAM ha incidido en su afán por erradicar la violencia de género, y es la educación. En mayo del 2006 se aprueba la Ley 108 que obliga al Departamento de Educación a diseñar e implantar un currículo dirigido a promover la equidad por género y a prevenir la violencia doméstica. En coordinación con la OPM, en julio del 8, el entonces secretario de Educación Aragunde firma la Carta Circular número 3 sobre el título Política Pública sobre la incorporación de la perspectiva de género en la educación pública puertorriqueña. A partir de ese momento, como quien juega voleibol, los partidos políticos en el poder se han estado tirando la pelota. Cuando está en una cancha se aplica la ley, más o menos, cuando está en la otra se encabeta y se pone bajo estudio. En estos momentos, la secretaria ha vuelto a detener la implantación de una educación con perspectiva de género para los niños y las niñas y los niñes. A tono con este debate, el MAM reconoció desde sus primeras reuniones la importancia que tenía la educación con perspectiva de género para erradicar el sexismo y la violencia. Un ejemplo concreto del compromiso con este esfuerzo fue la campaña que diseñamos en el 14 titulada Ponlo en Perspectiva. Durante el mes de octubre de ese año se realizaron varias actividades de concientización sobre la perspectiva de género y se le escribió al gobernador exigiendo que tomara acción ante la rampante violencia de género que arropaba al país. Frente a la inacción esperada del gobierno, el grupo determinó llevar a cabo una campaña educativa sobre la equidad y la perspectiva de género. Con Ponlo en Perspectiva, el MAM invitó a la comunidad en general a ver la vida desde el punto de vista de quienes necesitan más nuestro apoyo y solidaridad. Las mujeres maltratadas, las que no tienen acceso a la salud ni a la educación, las desempleadas y las trabajadoras explotadas y discriminadas. Otro esfuerzo relacionado con la educación como medio de erradicar la discriminación y la violencia por razón de género fue la creación de un personaje llamado Rubí, la niña de las 1000 preguntas. ¿Quién? Mediante sus cuestionamientos a situaciones cotidianas devela el sexismo y las injusticias que enfrentamos todos los días. Esta colaboradora del MAM fue la protagonista de una actividad que se llevó a cabo en el Parque de los Niños y las Niñas, ubicado en el Parque Central. Fue una campaña a favor de la perspectiva de género y sirvió para reiterar nuestra convicción de que uno de los espacios más importantes en la lucha por lograr una sociedad libre de prejuicios e injusticias en torno al género es la educación, especialmente de los niños. La presentación consistió en un día de juego para que se conociera a Rubí y que todos recibieran como obsequio el primer cuaderno de actividades de este personaje. En él, Rubí introduce temas fundamentales sobre la equidad con el objetivo de promover la valoración de las diferencias, el respeto a todos y todas y el cuestionamiento de los estereotipos de género, entre otros. También durante esa actividad se distribuyó una guía que está diseñada para apoyar a familiares, al magisterio, así como a talleristas a organizar dinámicas educativas, procesos de reflexión que promuevan el respeto mutuo, la solidaridad y temas de equidad apropiados para la niñez. Esta guía responde al entendimiento de que en los mejores de los casos a las personas adultas les interesa apoyar la equidad, pero no siempre tienen las herramientas necesarias. Rubí volvió a protagonizar una actividad parecida el año pasado, quizás algunos de ustedes la vieron, en la conmemoración del 8 de marzo. Pequeñita versión de ella, pero se repitió. Y es posible que la repitamos, no sé, este año. Vamos a ver lo que dicen las compas del MAM, porque yo estoy en la coalición, pero no todas ellas. Un tercer espacio que ha ocupado el MAM ha sido el del activismo contra la violencia machista. A partir de su formación como grupo, erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones ha servido de norte
a las acciones de la organización, y así se afirma en su declaración de principios. En los espacios descritos, el de la legislación y el de la educación, el MAM busca aportar hacia la erradicación de esas violencias de género en los niveles institucionales o estructurales, es decir, insertándose en los procesos legislativos y educativos. No obstante, el MAM reconoce la necesidad de llevar estas luchas a la calle. Su participación en todas las demostraciones realizadas para denunciar situaciones de discrimen y violencia contra las mujeres ha sido consistente, ya sea respaldando esfuerzos iniciados por otros grupos o iniciando actividades propias. Como ejemplo de este compromiso, comentaré a continuación la incursión del MAM en el activismo a través del arte. En el 2010, decidimos pintar un mural en una pared que da a la avenida 65 de Infantería. El 3 de julio, cuando 4 integrantes del grupo, Sara Benítez, Leila Negrón, Nitza Meléndez y Josefina Pantoja, estaban realizándolo, fueron multadas con $1000 cada una, según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal de San Juan número 7, que limitaba la libertad de expresión en espacios públicos. Las feministas, representadas por juristas, sometieron un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia para impugnar la constitucionalidad de la ordenanza municipal. A principios del 2013, el municipio de San Juan reconoció las aportaciones del MAM para la erradicación de la violencia de género e hicieron un desagravio público a las 4 integrantes. Más adelante, y lo que es más importante, en abril, luego de un proceso de vistas e investigación, la Legislatura Municipal de San Juan derogó el inciso de la ordenanza por el cual habían sido procesadas. Esto es significativo porque además de afirmar el derecho de cualquier organización a plasmar sus mensajes en foros públicos y por tanto a reafirmar el derecho democrático, la libertad de expresión, se produjo como una, además de eso, se reafirmó el derecho democrático a la libertad de expresión y además se produjo como consecuencia no planeada de la movilización feminista la derogación de esa absurda ordenanza. El mural del MAM despertó el interés de artistas y activistas feministas del colectivo Masfaldas, conocedoras de los movimientos sociales y políticos feministas y del activismo de arte, quienes a través de la concreción artística y del performance ya habían tomado acción política sobre asuntos de género. El 23 de junio volvimos a pintar el mural, esta vez junto a Masfaldas. Fue una gran actividad pues involucró a múltiples artistas con quienes se conceptualizó el contenido. Pintamos en la misma pared del anterior un mural de 40 pies por 18 pies. El mismo incluyó el diseño original acompañado de otras expresiones artísticas relacionadas con la violencia de género que incluían propuestas para concientizar y para resaltar la esperanza de erradicarla. Aprovecho el recuento que he hecho de nuestra colaboración con Masfaldas para subrayar la importancia que ha tenido para el MAM el trabajo en colaboración. Al estar integrado por grupos con agendas propias, el MAM puede respaldar iniciativas de otros a la vez que recibe la colaboración de estos grupos. Ese fue el caso de este proyecto con Masfaldas. En otras ocasiones, el MAM se ha unido a las iniciativas de la Juntilla o de la Colectiva Feminista en Construcción. Entendemos que al presentarles algunas de las principales luchas que el MAM ha impulsado en su intento por erradicar las violencias de género, también he contestado la pregunta sobre los logros alcanzados. Paso ahora, por lo tanto, a comentar cuáles han sido algunos de los principales retos. Al discutir este punto con algunas compañeras del grupo, llegamos a la conclusión de que el reto mayor ha sido cómo adelantar nuestras luchas sin sufrir la cooptación del Estado. Una de las compañeras, al discutir lo sucedido con la OPM, señaló que el feminismo del Estado nos tragó. Tanto la comisión como 25 años después la OPM se crearon con la conciencia de que era imprescindible salvaguardar su autonomía. En ninguno de los dos casos se logró. Con respecto a la OPM, el MAM en 2010 presentó una ponencia ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes como parte de la evaluación del plan de reorganización propuesto en ese momento por Fortaleza,
en el que ponía énfasis en la cooptación por parte del Estado de dicha entidad. Mediante la inclusión de cambios a la ley, se fue minando su independencia. Es por esto que aunque el MAM surge en el 2007 respondiendo a la necesidad de defender la OPM, en la actualidad ha propuesto oficialmente su transformación en otro tipo de estructura, una que garantice, será posible, pregunto yo, la participación ciudadana, el garantice es lo que, ¿verdad? Una estructura que no garantice la participación ciudadana, la atención a la diversidad de temas que aquejan a las mujeres y los mecanismos de rendimiento de cuentas que mantengan la gestión de esta agencia conectada con la realidad de las mujeres en Puerto Rico y lejos de líneas político-partidistas. Y a eso era a lo que trataba de dirigirse la Defensoría de las Mujeres, ¿verdad? Como siempre con suspicacia, ¿verdad? Hay esta con suspicacia en estos asuntos. Un segundo reto nace de la forma en que el grupo se organiza, o sea, de constituirse como movimiento. Ser un movimiento es un desafío, pero a la vez es una riqueza, ya que facilita el cambio, la transformación misma del grupo. Si buscamos la definición de movimiento social, encontramos que es una agrupación de individuos u organizaciones que busca producir un cambio. El término suele utilizarse en referencia a grupos informales sin jerarquías ni estructuras. Lo habitual en un movimiento es habitual que un movimiento surja de manera espontánea en una situación de crisis. Así que obviamente el surgimiento del MAM pues parece responder a esa definición muy general de un movimiento social. La continuidad de una organización de esta naturaleza estará siempre supeditada al cambio, a que el grupo se vaya deshaciendo y haciendo de nuevo. Un movimiento no se puede perpetuar como fijo, pero puede transformarse con facilidad porque nada se lo impide. Nos piden que terminemos con algunas recomendaciones. Basado en nuestras experiencias, hay 3 que podríamos presentarles. Primero, incorporar como metodología esencial una disposición a la revisión y problematización de las mismas estructuras y proyectos que se han promovido e inclusive utilizado y promovido respectivamente en su implantación. La constante autocrítica. Como ejemplo, brindo nuestra trayectoria desde la comisión, pasando por la propuesta de la OPM hasta nuestra propuesta de la Defensoría. Segundo, continuar el trabajo en alianzas como estrategia de lucha, aunque tiene muchísimos retos, porque claro, los grupos todos son diferentes y somos de diferentes edades, de diferentes trasfondos, muchas cosas, ¿verdad? Pero el trabajo en colaboración precisamente se enriquece por esas diferencias. Las alianzas, segundo, continuar con las alianzas. Aunque tiene muchísimos retos, las alianzas intersectoriales e intergeneracionales nos han fortalecido y permitido que la agenda de las mujeres, al igual que las visiones feministas, trasciendan los espacios considerados tradicionalmente de las mujeres activistas. Tercero, asumir un enfoque en los derechos humanos, porque permite incorporar a través de políticas, programas y proyectos los estándares internacionales para la erradicación de todas las formas de discrimen y violencia, así como garantizar el derecho al pleno desarrollo humano. Esperamos haber podido contestarles las 4 preguntas que nos propusieron. Gracias.
con las que podemos enfrentarnos. Y el otro lado de esa moneda es que según diversas ramas que tenemos las objeciones, pues de la misma manera, entonces tenemos que buscar esos derechos humanos que faltan para lograr suplirlo. Otra de las cosas que nosotras hemos tenido bien presente en nuestro trabajo desde Matria es que al hablar del activismo y de la trascendencia, es importante integrarse a las luchas y no podemos estar trabajando aisladas en una oficina. Esto es lo que ha permitido que entonces en los pasados años hayamos trabajado con distintas iniciativas. Iniciativas que han incluido, por ejemplo, ser cofundadoras del Movimiento Amplio de Mujeres, como estaba hablando hace un ratito Marita Amargo. También fuimos parte de todo ese proceso de defensa de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y en otros esfuerzos que hemos tenido, por ejemplo, en el año 2012 trabajamos un proyecto que se llamaba La Ruta de las Mujeres, que era un proyecto de apoderamiento político que perseguía el que las mujeres en Puerto Rico pudieran entender la importancia de insertarse en discusiones políticas entendidas no solamente como algo político partidista, sino políticas también entendidas de ese hacer en comunidad, hacer en sociedad. También en el año 2013 Matria fue cofundadora de CABE, que es el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, y esa integración a CABE es totalmente afín a lo que nosotros entendemos como esa relación entre derechos humanos y entre poblaciones. Para nosotras desde el día 1, al hablar de mujeres, siempre incluía a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Así que en el 2013 trabajar con CABE para que se aprobaran los proyectos de ley de prohibición de discrimen y de incorporar a las personas LGBT en la Ley 54 de violencia doméstica era importante y era coherente con nuestra agenda como organización. En la década, entre el 2004 y el 2010 también fuimos parte de la Alianza Multisectorial para el Desarrollo Económico Comunitario, algo que a nivel de intención no suena feminista, pero tiene que ver con los servicios que nosotras estamos trabajando. Matria entre sus servicios tiene una incubadora de microempresas y Matria creó y trabaja su propio modelo de incubación de microempresas que considera y toma en cuenta la perspectiva de género para los servicios y la planificación y el modelo de trabajo. Y ser parte de esa alianza y confundarla fue también parte de nuestra agenda como organización. Hemos participado en otros grupos de trabajo, como por ejemplo el grupo que revisó la implantación de la Ley 54 y que publicó un informe en el año 2005. Un informe que todavía al día de hoy yo cito y miro cada vez que se habla de la manera en que la policía y el sistema de justicia maneja la violencia doméstica, porque lo que se señaló en ese momento se comenzó a corregir, pero los cambios de gobierno echaron hacia atrás ese trabajo y es parte de la discusión que se ha tenido por los distintos grupos en los pasados años y que incluye una postura de parte de Matria parecida a la del MAMPER de que hay que reevaluar la estructura de la oficina de la Procuradora de las Mujeres porque entendemos que no atiende ya su objetivo inicial. También fuimos parte de un grupo de trabajo que preparó una propuesta de política pública para el desarrollo económico de las mujeres. Y aquí me voy a detener entonces un poquito, voy a dar como un poquito hacia atrás en cuanto a lo que es el trabajo de Matria y cómo entonces se relaciona con una agenda para luchar en contra de la violencia hacia las mujeres. Y es que nosotras partimos de la premisa de que para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres hay que adelantar su equidad. Para nosotras la equidad es el antídoto a la violencia, no solamente hacia las mujeres, sino hacia otros grupos. Y en ese sentido, considerando que en Puerto Rico, de los graves problemas que podemos enfrentar como país en los pasados años y quizás ahora con mayor gravedad, son las medidas de austeridad que maltratan a las personas que viven en pobreza y les privan de derechos humanos esenciales. Para nosotras esos proyectos que siempre hemos trabajado de desarrollo económico nos parecían y nos siguen pareciendo una herramienta para que las mujeres del país puedan cubrir sus necesidades básicas, tener tiempo para dedicarlo a algo más allá de la mera subsistencia y podamos a largo plazo, yo quisiera que fuera lo antes posible, pero podamos
Nosotras, por ejemplo, el dedicarnos a desarrollar nuestro propio modelo de servicio nos enfrentó al reto principal de que en Puerto Rico en el año 2004 todavía el tema de desarrollo económico y el tema de la vivienda para las mujeres no era una discusión generalizada. Yo recuerdo en esa época hacer mis búsquedas en internet o las búsquedas de información y encontrar muy poca información sobre empresarismo para mujeres, o por lo menos un empresarismo que fuera más allá de la visión empresarial tradicional y que considerara a las mujeres que viven con limitaciones de transportación, de vivienda, de falta de capital, destrezas de electroescritura, que para nosotras eran las más vulnerables en ese momento a la pobreza. Una vez comenzamos a trabajar nuestro modelo, el reto era cómo nosotras garantizamos el que esta mujer pueda adelantar su vida, su desarrollo económico, garantizar vivienda y vivir en paz frente a una estructura que está hecha para detenerla. Y era siempre, y sigue siendo siempre, esta búsqueda de balance entre adelantar el trabajo para una familia, o 10 mujeres y 10 familias, versus adelantar también un cambio de estructura social. Y ahí es donde está siempre esta tensión entre el servicio directo y el activismo en la participación política. Las brechas que fuimos identificando en el camino fueron cosas que se convirtieron más adelante en causas dentro de los movimientos en los que Matria se incorporó en los pasados años. Otro gran reto ahí entonces viene el de ser activista en tiempo extra al de tu trabajo asalariado y sin recursos. Cuando tú eres una sin fines de lucro, aquí las agencias donantes te dan dinero para pagar servicios, no te dan dinero para que te vayas a pequeñear o a deponer en vistas públicas o a hacer otro tipo de trabajo. Así que nosotras, todo eso que en los pasados años se ha visto que hacemos desde Matria, siempre lo estamos haciendo en tiempo voluntario, que se cargue vacaciones o en noches y fines de semana. Y eso entonces tiene como reto también el sobrevivir el agotamiento que esto implica, porque son 2 y 3 jornadas de trabajo. Otro gran reto ha sido también mantener nuestra independencia y resistir las represalias. Matria comenzó a recibir represalias desde el año 2008, que se incorporó 2007-2008, que estuvimos con el Movimiento Amplio de Mujeres, y las represalias iban desde simplemente excluirnos de toda actividad gubernamental a la que se invitaban otras organizaciones de mujeres, hasta reducirnos cerca de un 60% del presupuesto que recibíamos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres desde el año 2008 hasta el 2012. Eso también implicó en cierta medida un nivel de ostracismo, porque había organizaciones de mujeres que sentían que si se relacionaban con Matria o las relacionaban con Matria, podían recibir represalias también. Y hubo un momento en los que nosotras estábamos en actividades y había compañeras que casi huían de la mesa de Matria para que no las relacionaran con nosotras. Algo que en aquel momento quizás nos podía molestar, pero que luego hemos aprendido a entender y a entender cabalmente por qué eso pasaba, ¿verdad? No todas las organizaciones logran desarrollar un nivel de independencia económica que les permita decirle al gobierno: recórtame los fondos, no me importa. Esta no es la realidad de la mayor parte de las organizaciones. En el caso de Matria, nosotras lo que hicimos fue simplemente dejar de recibir fondos del gobierno de Puerto Rico. Nosotras ya no solicitamos fondos al gobierno de Puerto Rico para que nuestra conciencia y nuestra voz no pueda ser amargada. Luego de Huracán María, pues los retos aumentan, hemos tenido que concentrarnos más en el área de servicio por la urgencia y las necesidades, y eso, pues, habrán notado muchas compañeras que ha hecho que estemos quizás un poco menos activas en muchas de las mesas de trabajo donde antes estábamos con más tiempo, energía y recursos. En términos de los logros que hemos alcanzado en los pasados años, pues, agraciadamente, las cosas que hemos hecho, aunque nos hayan agotado, nos hacen sentir satisfacción. Por ejemplo, Matria, su incubadora de empresas, que se llama Libera, es la primera y única incubadora en Puerto Rico especializada en mujeres con un modelo desarrollado dentro de Matria. No es un modelo que trajimos de otro lado, ni estamos replicando un modelo de otro país u otra organización. A nosotros nos tomó años desarrollar este modelo porque lo estábamos trabajando según las necesidades y las experiencias y resultados que íbamos viendo en el trabajo con nuestras participantes. También tenemos unos manuales de apoderamiento y desarrollo empresarial que para nosotras son importantes porque aportan ese
a Vanessa. Gracias. Yo voy a hablar un poquito sobre la colectiva feminista en construcción. A diferencia de las organizaciones de las otras compañeras, nosotras nacimos hace más o menos como 5 años. Y nada, también, ¿verdad? He dirigido un poco la ponencia a través de las preguntas que se hicieron, ¿verdad? De un poquito qué es la cole, cuáles han sido los retos, cuáles han sido algunos logros, ¿verdad? Y las recomendaciones. Antes que nada, pues empezar con que la colectiva feminista de construcción es una organización política. No damos servicios y somos una organización antisistema, ¿verdad? Bregamos con el gobierno para movilizar y para agitar. No pretendemos que este gobierno, ¿verdad?, ni el sistema capitalista, racista, ¿verdad?, imperialista, nos vaya a dar nada. Lo que pasa es que las veces que hemos trabajado, ¿verdad?, hablar de políticas públicas o, por ejemplo, ¿verdad?, durante el plantón feminista, cuando estábamos proponiendo lo de la orden ejecutiva, era un catch, ¿verdad? Porque sabemos que va a seguir habiendo violencia, aunque se firmase esa orden ejecutiva, pero era importante hablar de cómo el gobernador podría hacer algo y aún así no lo iba a querer hacer porque no está entre sus intereses. Pero es algo importante porque luego mucha gente, ¿verdad?, decía, ay, Dios santo, pero es que la colectiva, ¿verdad?, son radicales. Sí, orgullosamente radicales. A lo largo de estos 5 años nos hemos ido radicalizando un poco más sobre la raza, ¿verdad? Así que cuando hablamos de la colectiva, somos una organización feminista que practica el feminismo negro popular. Lo que significa es que trabajamos, ¿verdad?, tomando la experiencia de las compañeras afrocaribeñas y afroamericanas que hablaban, que cuando hay que hablar de las opresiones, cualquier opresión, cualquier violencia, se trabaja desde la intersección de las opresiones, ¿verdad? Y en un sistema capitalista hay que hablar de racismo, no hay break, ¿verdad? El capitalismo se nutre de la esclavitud, por lo tanto, si queremos erradicar el racismo, hay que erradicar el capitalismo, ¿no? Así que partimos de ahí, ¿no? Muchas de nosotras, cuando empezamos a organizar la cole, veníamos de organizaciones socialistas, ¿verdad? O organizaciones, ¿verdad?, que trabajaban, ¿verdad?, la cuestión de clase. Por lo tanto, a la hora de hablar de clase de feminismo no había ningún problema. Porque lo habíamos llevado impulsando y luchando en nuestras organizaciones y decidimos largarnos de nuestras organizaciones porque el tema de género era para las mujeres, así que decidimos, pues si lo vamos a hacer solas, ¿verdad?, no cuento contigo para nada más y hago todo el trabajo sola, ¿no? Así que hemos partido, ¿verdad?, siempre de la intersección de clase, raza y género. Nosotras, nuestro motor es la rabia, ¿no? Y de ahí venía la consigna que trabajó nuestra compañera Shariana, de nuestra rabia es colectiva, construyamos otra vida, porque, ¿verdad?, como muy bien decía Audre Lorde, la rabia puede ser un elemento motor que nos impulse al cambio, ¿no? Y también lo decimos porque muchas veces cuando se habla del feminismo y se habla de la sororidad y del amor y de todo, ninguna va al sistema. Así que en realidad trabajamos con mucha rabia, ¿verdad?, en contra del sistema. Y reconocemos que a la hora de trabajar y de hablar con diferentes grupos feministas, somos, ¿verdad?, todos los grupos feministas son diferentes. No existe un solo feminismo y no hay ninguno mejor que otro. Y no hay un solo feminist way, ¿no? Yo creo que también eso es algo importante y aquí entre todas las compañeras nos podemos dar cuenta que todas nos nutrimos de todas, que todas colaboramos, ¿verdad?, con los trabajos de las otras compañeras, pero que tenemos formas diferentes y a veces se complica y a veces las discusiones son más incómodas, etcétera, etcétera, pero reconocemos que erradicar el patriarcado, y para nosotras el patriarcado, el capitalismo y el racismo es la tarea principal, ¿no? Cuando estamos en Puerto Rico y cuando estamos hablando, ¿verdad?, de la situación de las mujeres y cuando hablamos de mujeres, nosotras trabajamos desde la mujer como una identidad política, ¿verdad? No tiene nada que ver con, ¿verdad?, con el binomio, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo biológico, es una identidad política y cuando hablamos de mujeres son todas las personas, ¿verdad?, que se asuman mujeres políticamente y cuando hacemos, por ejemplo, llamados a necesitamos 200 mujeres, que ya se ha quedado eso como que el llamado que siempre hacemos unas 200 mujeres, también esperamos que lleguen compañeros, ¿verdad?, hombres, que se asumen hombres, porque en realidad la lucha de las mujeres tiene que ser la lucha de todo el mundo, ¿no? Así que, y hablamos, sigo, ¿no?, o sea, hablando de las mujeres en su término más amplio posible. Así que la cole, que viene del feminismo negro popular, parte de que va a participar de todas aquellas luchas que puedan o va a impulsar luchas
que puedan erradicar todos los sistemas de opresión a la vez. Y por eso, ¿verdad?, nos hemos distanciado muchas veces de algunas posturas, ¿verdad?, de feministas, o por ejemplo, pues estamos bien claras que cuando hablamos de algunos temas hay que problematizarlo, ¿no? El año pasado la compañera María y yo, que son, ¿verdad?, compañeras de lucha y de clases, trabajamos un curso de género y a la hora de hablar del aborto propusimos traer un artículo sobre Angela Davis que hablaba de la eugenesia y por qué las mujeres negras no se asumían, ¿verdad?, no participaban tanto en la lucha del aborto como las mujeres blancas. Bueno, porque es que hay ciertas poblaciones que siempre han estado controladas y a ciertas poblaciones siempre las han obligado a abortar, ¿verdad?, a controlar la población. Las mujeres blancas, normalmente, ¿verdad?, han sido las que han tenido ese privilegio, y aunque el aborto fuera ilegal en algunos países, lo que existía era la Habana, ¿verdad?, Weekend, entonces abortaban en otro sitio, volvían, y aquí seguían implementando, ¿verdad?, posturas en contra del aborto. Así que a la hora de hablar de las luchas en las que nos enfrentamos, tenemos que estar bien claras que tiene que ser una lucha para todas las mujeres, no solamente para nosotras. Y aunque no representamos a nadie, ¿verdad?, cada una sale, la colectiva está bien clara que no empodera a nadie, ¿verdad?, las mujeres se empoderan, las personas se empoderan solas. El estar agitando y impulsar una discusión política ha sido una de las herramientas más eficaces que hemos tenido. ¿Cuáles han sido los retos? Bueno, la COLE tiene 5 años y han habido 40.000 cosas pasando. Uno de ellos es que sí, el primer año, por ejemplo, lo dedicamos a la manifiesta y a decidir cómo queríamos que fuera nuestra línea política. Por lo tanto, todas aquellas personas que se acercan a la colectiva, lo primero que le decimos es leer de la manifiesta, y aunque la manifiesta se debería seguir transformando constantemente, más o menos es un documento base que habla, ¿verdad?, que somos feministas, que somos anticapitalistas, que somos antirracistas, antiimperialistas, antipatriotas, ¿verdad?, antiespecistas, pero obviamente pues todos esos antis se van trabajando de forma diferente a lo largo del tiempo. Nuestro estilo de trabajo también ha ido cambiando, las compañeras han ido, han entrado, se han ido, han vuelto, y obviamente nos encojona mucho que solamente nos llamen para temas de género, ¿verdad? Llega el 8 de marzo y estamos en todas partes, pero llega el 1 de mayo y no llega nadie, ¿verdad? Nadie llama a la colectiva como si no fuéramos trabajadoras, la mayor parte de nosotras o ninguna de nosotras organizadas sindicalmente y sin ningún beneficio, ¿no? Así que uno, ¿verdad?, de los grandes retos es que se trabaje y se piense en la colectiva no solamente para asuntos de género, sino para todos los asuntos, porque cuando hablamos de la intersección de las opresiones estamos hablando de que hay que hablar de la opresión de género, de raza y de clase y de especie en todas partes, no solamente cuando se habla de la violencia machista, que también ha sido otro reto, ¿no?, hablar de la violencia machista y que solamente sea una violencia de pareja, ¿no? Y entonces cuando estamos hablando de la violencia machista, pues tiene que aparecer la imagen de la violencia machista, es la imagen de la mujer, ¿verdad?, golpeada. Mira, violencia machista es que cierran escuelas porque más del 85% del magisterio son mujeres. Violencia machista es que reduzcan los fondos del PAN porque, ¿verdad?, la mayor parte de las, ¿verdad?, hay una gran cantidad de mujeres que reciben los fondos del PAN. Hablar de violencia machista es que nos hagan pagar una deuda que es ilegal y legítima, que la crearon, ¿verdad?, los bancos, hombres blancos, ricos, heterosexuales, ¿no? Todo eso es violencia machista y sin embargo pues sigue siendo un reto que son, ¿verdad?, que hablen de otros tipos de violencia machista. Logros, pues la colectiva, el trabajo principal de la colectiva, y es lo que decimos, es un trabajo macropolítico. No trabajamos con comunidades, ¿verdad?, en particular, y este ha sido también un debate que lo hemos tenido constantemente, porque no tenemos una comunidad con la que hayamos estado viviendo y no nos sentimos cómodos de momento de una comunidad que va a hacer trabajo aquí político, ¿no? Así que normalmente cuando pensamos en comunidad, pensamos en la comunidad de las mujeres que hacemos llamados para organizarse y participar de una actividad en particular, ¿no? Así que nuestra comunidad, pues las mujeres, todas las personas que se sientan llamadas ¿verdad?, a la convocatoria de que necesitamos 200 mujeres para tal actividad. Obviamente, y tratar con esas movilizaciones, llevar una discusión política, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando hicimos el plantón feminista contra la violencia machista, que estuvimos 3 días frente a Fortaleza, no logramos la excusa de hacer el plantón, ¿verdad?, la orden ejecutiva. El gobernador, ¿verdad?, nunca firmó la orden ejecutiva, pero todo el mundo estaba hablando de la orden ejecutiva. Todo el mundo, hasta el gobernador empezó a llamarle orden ejecutiva después de haber dicho que era un simple papel, ¿no? Todo el mundo se aprendió, ¿verdad?, el número, ¿verdad?, de mujeres que habían sido asesinadas ese año. Todo el mundo sabía de los rape kits, así que sí, fue un logro. O sea, no logramos lo que queríamos,
sabemos y estamos bien claras, ¿no? Pero fue un logro en el sentido de que, en momento, todo el mundo estaba hablando y generando y hablando de la violencia machista, no la violencia doméstica, violencia machista, ¿no? Y obviamente, un logro que estamos teniendo ahora, y que es algo más pequeño y que tal vez no se conoce tanto, pero que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosas, es nuestra Escuela Feminista Radical. Vamos por el tercer ciclo. El primer ciclo fue para hablar en términos generales de nuestra manifiesta, el segundo ciclo se lo dedicamos a racismo y violencia antinegra y, ¿verdad?, y metodologías antidecoloniales. Y en este ciclo estamos hablando de movimientos de liberación, que no son movimientos independentistas, movimientos de liberación, y entonces estamos estudiando cómo las personas, ¿verdad?, y cómo los pueblos se organizan en contra de medidas de austeridad y pensando también en otras formas de organizar su vida y su sistema, ¿no? Porque si es el capitalismo el problema, pues entonces hay que pensar en otro sistema, ¿no? Y que no sea el capitalismo. Así a grandes rasgos, pues en 2014 fue un año de pensarnos cómo íbamos a organizarnos. Esa manifiesta fue parida por muchas compañeras. El 2015 fue el año, ¿verdad?, de la autodefensa feminista. Se habían dado muchas agresiones ese año. Teníamos alcaldes, ¿verdad?, antes de Onir, que habían estado agrediendo y estaban pasando por ficha, así que fue la autodefensa feminista y el decir, si te dan, hay que dar, ¿verdad? Ninguna agresión sin respuesta, que también era un poquito cambiar el discurso, que sí, ¿verdad?, está la Orden 54 y que sí utilices todas las herramientas legales que te da esta porquería de sistema, pero tú como persona tienes todo el derecho de autodefensa, así que zumba para atrás si te dan, ¿no? Y literalmente se daban talleres de autodefensa feminista. 2016 empezamos a trabajar un poco la deuda, fue la primera vez que sacamos nuestro primer boletín y ahí habíamos estado estudiando los movimientos del ALBA y cómo en otras partes de América Latina se habían opuesto a las deudas, ¿verdad?, y a las políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional, y sacamos la consigna, que no es nuestra, ¿verdad?, es una consigna que se estaba dando ya en América Latina, de no la daremos, no la pagaremos. Y en 2016 tuvimos el primer Black Feminist Friday, ¿no? Y la idea era cómo durante el Black Friday, pues entonces poder ir a hablar de que, pues, la venta en especial, ¿verdad?, y compras de 2 por 1, y ya mismo venden todo el país, así que una playa por $1, las escuelas por $3, creamos, ¿verdad?, la idea esa de que entendíamos, jamás, ¿verdad?, porque si uno también tiene que aprovechar los especiales, ¿verdad?, así que entendíamos que iban a haber muchas mujeres haciendo fila desde las 4 y 5 de la mañana, y son a las mujeres, esas mujeres son a las que queríamos impactar, y no iba a ser como que ¿cómo vas a estar aquí? ¡Qué barbaridad! Están metiendo el país, es como que aprovecha, pero ¿verdad?, que no se nos olvide que esta venta es para todos, ¿verdad?, o sea, que van a vender el país entero. 2017 fue el año boom de la cole, ¿verdad? En 2017 es que la gente se enteró que la cole existía, pero no es porque sea la cole, es porque en 2017 y 2016 en América Latina había un auge del feminismo. Yo creo, ¿verdad?, que y lo sigue habiendo, y hay que seguir aprovechando la ola. La cole aprovechó la hora. Nosotros veníamos haciendo el fogueo feminista desde hace 4 o 5 años y éramos como 10, 15 personas sin saber tocar panderos. Y en 2017 hicimos, ¿verdad?, el fogueo feminista, llegó gente que sabía tocar panderos y nos juntamos un corillo como de 60, 70 mujeres, porque estaba el Women's March en Estados Unidos, estaba Trump de momento, había muchas cosas pasando y la cole se montó en esa ola. Y debido a ese fogueo feminista es que llegamos a la coalición 8 de marzo y decidimos proponer un paro de mujeres que tuvo muchas críticas dentro de la coalición y fuera de la coalición por compañeras militantes que uno respeta de un paro de mujeres, porque ¿qué es un paro de mujeres?, ¿no? Porque es la idea, ¿no? Los paros lo hacen los sindicatos y nos decían, pero ¿verdad? ¿Qué centro de trabajo tú tienes organizado? ¿Mi casa? ¿Mi casa es mi centro de trabajo? O sea, no corres sin mí. Así que la idea era también empezar a romper la idea de que es un paro de mujeres. Pues mira, paramos. Y de ahí la consigna, si nosotras paramos, el país se detiene, y para nosotras fue un éxito. Compañeras en Vieques nos escribieron, en Calle, compañeras, ¿verdad?, de comedores sociales pararon de 11 a 12 ese día diciendo si nosotras paramos el país se detiene. Sí que fue bien hermoso porque entonces fue empezar a cambiar la tónica, ¿no?, de cómo hacemos las luchas, ¿verdad?, las mujeres. Después del paro, pues, hicimos una reunión de la cole, llegaron 400.000 personas y dijimos, espérate, ¿verdad?, vamos a seguir estirando la cosa. Hicimos la marea feminista,
que fue entonces empezar a aprender a tocar, ¿verdad? Porque era como, vamos a llevar las plenas, y uno llegaba, ¿verdad?, con el pandero y no sabía tocar nada, pues entonces ahí llegaron varias compañeras, ¿verdad?, como la compañera Adriana, de plena combativa, que dijo, vamos a ponerle algo de ritmo a esto, y ahí estuvimos. Y tuvimos la marea feminista, que movilizó también un montón de, ¿verdad?, de compañeras, mujeres y demás. Después de la marea feminista en 2017 tuvimos la asamblea feminista, que sacamos los reclamos, y esos reclamos estaban inspirados en la lucha de Martinica y Guadalupe en 2009, cuando hubo el colapso, y esto siempre está cuento esta historia, ¿no? Cuando hubo el colapso de la bolsa, ¿verdad? Cuando los gobiernos estaban rescatando a los bancos en Martinica y Guadalupe, pararon por más de 40 días y tenían una hoja de reclamos de más de 180 reclamos y sentaron al gobierno de Martinica y Guadalupe, al gobierno francés, a los blanquitos, ¿verdad?, los bequers de Martinica y Guadalupe y el Frente Popular, y lograron más del 80% de los reclamos en un momento dado en donde a Puerto Rico nos metían la medicina amarga, en un momento en donde más de 30.000 empleadas y empleados públicos, ¿verdad?, entre ellas mi madre, que tenía 70 años, ¿verdad?, los sacaban a la calle. En ese momento, en Martinica y Guadalupe, donde nunca miramos, porque el Caribe nunca miramos desde Puerto Rico, la gente estaba en la calle. O, ¿verdad?, otras dos colonias, ¿no? Así que también era importante rescatar esas historias de lucha y esas historias, ¿verdad?, de movilizaciones sociales. Ese año, después de esa asamblea feminista, hicimos el cacerolazo al gobernador, que obviamente no nos hizo caso, pero le llevamos los reclamos al gobernador, y para el 28 de septiembre de ese año, porque seguíamos bien pompeadas, teníamos la actividad Abortemos el sistema, construyamos otra vida. Y es el 28 de septiembre porque era el día por la despenalización del aborto, ¿verdad?, en América Latina y el Caribe. Pero llegó María, llegó Irma, llegó María, y ahí tuvimos que entonces replantearnos qué íbamos a hacer. Ese año entonces decidimos que no podíamos seguir con las movilizaciones, porque tú no le puedes decir a la gente movilízate cuando no tiene agua, cuando no tiene luz, cuando existió un horror, ¿verdad? O sea, y entonces, pues, aprendiendo de las mujeres que teníamos alrededor, y con una compañera que estaba en una comunidad en Río Piedras, rescatamos, bueno, la comunidad había rescatado un espacio y nos permitió habilitarlo como un centro de acopio, y estuvimos lo que quedó del año más o menos tratando, ¿verdad?, de apoyar de alguna forma, sabiendo que ese no era nuestro trabajo, que normalmente, ¿verdad?, no teníamos tanta, ¿verdad?, no conocíamos tanto esa comunidad, pero fue chévere, ¿verdad?, poder compartir con esa comunidad en ese momento, pero sabíamos que era por un corto tiempo. 2018 seguimos más o menos con la misma agenda, fogueo feminista, ¿verdad?, la primavera feminista. Nos quedamos con la consigna de construyamos otra vida, porque la idea era, hay que impulsar otra cosa, y no, ¿verdad?, y cuando hablamos de nuestro feminismo, tiene que ser un feminismo que abarque completamente todo, así que era, pues, hay que construir, ¿verdad?, hay que bregar con otro sistema, hay que construir otra vida, ¿no? Todo el mundo está hablando que hay una crisis en esta civilización, y qué bueno, ¿no?, porque hay que erradicarla, así que... y comenzamos en 2018 con esa, ¿verdad?, escuela feminista radical, y empezando, que estamos obviamente en estos momentos estudiando los movimientos de liberación, y como dije en un principio, que no es independencia, ¿verdad? Y no es que no esté asociado, o sea, la revolución haitiana fue un movimiento de liberación. Pero muchas veces lo que vamos a ver en las independencias, sobre todo de América Latina, es que cambian los gobiernos, pero se queda el mismo sistema, ¿no? Y es lo que le llaman los estudios decoloniales la decolonialidad del poder. O sea, las personas siguen oprimidas, sigue existiendo el racismo, sigue existiendo, ¿verdad?, las diferentes clases, sigue existiendo escasez, ¿verdad?, para las personas, ¿verdad?, que menos recursos tienen, ¿no? Por eso, en 2019, ya no tenemos que hacer el fogueo feminista nosotras solas, porque se ha creado la mesa por el aborto, ¿verdad?, libre, seguro y accesible, así que participamos de esa mesa. Estamos otra vez, ¿verdad?, insertadas en la coalición 8 de marzo, para el 8 de marzo, y nuestra primavera feminista, y yo creo que es una buena forma de darte lo que les doy, va a ser primavera feminista en contra de la deuda. Hablar, ¿verdad?, de un movimiento de liberación, tiene que ser hablar de un movimiento de liberación que no se deje chantajear por el imperialismo, ¿verdad?, que viene de todas partes, ¿no? Que creemos en la auditoría de la deuda porque queremos que paguen los que se han robado todo el dinero. Porque aquí si alguien se roba, ¿verdad? Yo recuerdo en 2015 cuando hubo toda una discusión de una mujer que se había robado unas chuletas. Y era como, qué barbaridad, y todo lo que le cayó a esa mujer, ¿verdad? Y nosotras diciendo, hay que rescatar más chuletas, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es meter en la cárcel a todas esas personas que se han robado el
retiro de todos los maestros. Aquí estamos hablando que vamos a tener a jubilados que no tienen dinero para pagar ni siquiera sus propias medicinas porque nuestro sistema de salud es un desastre. Así que vamos para allá y cualquier excusa es buena para impulsar una revolución, eventualmente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Eva Prados, como ya adelantaron, formo parte del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, que es por lo que me pidieron que hablara en el día de hoy, pero mucho antes de eso era militante feminista, sigo siendo integrante del Movimiento Amplio de Mujeres y precisamente mi día a día es trabajar con víctimas de violencia de género como abogada. La primera pregunta que me hacen es, como parte y como coordinadora del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, cómo el Frente, ¿no?, se involucra en todo este tema de la violencia de género. Pues obviamente quisiera poner como ejemplo cómo yo misma me involucro y decido formar parte de esta organización, que de hecho entro como representante del Movimiento Amplio de Mujeres. Y básicamente el Frente, antes de que el Frente se creara, ya precisamente con apoyo de la Universidad Interamericana, de esta Escuela de Derecho y como parte de los trabajos de su clínica de Derechos Humanos, fuimos a la Comisión Interamericana ya habíamos ido anteriormente hablando de las distintas violencias y maneras en que estaban siendo afectados los derechos humanos en Puerto Rico desde los distintos grupos. Pero decidimos solamente y tan rápido como el próximo año ir a denunciar, en aquel momento era el 2016, en 2016, íbamos a denunciar cómo la situación de los derechos humanos en Puerto Rico se seguía incrementando ahora bajo la validación y justificación de unas políticas fiscales, es decir, de unas medidas de austeridad ligadas completamente al supuesto pago de una deuda. Ya eso no era nuevo para nosotros llevamos siendo afectados por esta deuda desde muchos gobiernos antes del que era en aquel momento, que era García Padilla, sino que podíamos hablar incluso, y allí hablamos en esa ocasión, desde la Ley 7, hablamos desde la creación del IVU, hablamos de muchas cosas que tenían que ver intrínsecamente con la economía de Puerto Rico, pero que nunca hablábamos a la hora de hablar de los derechos humanos. Y era momento de que empezáramos a analizar, porque si hay algo que está intrínsecamente ligado en cómo el gobierno responde a estos temas, es cómo utiliza el dinero. Y es definitivamente, ese era un tema extraño muchas veces, incluso en el contexto de los derechos humanos, y por primera vez, cuando vamos a la Comisión Interamericana, incluso es la primera ocasión que la Comisión recibe un informe de país alguno que toca específicamente cómo las políticas económicas estaban impactando los derechos humanos. Y nosotros allí llegamos hablando de inequidad, de desigualdad, de pobreza y cómo eso estaba afectando la situación de los derechos humanos en Puerto Rico. Hablamos en mi caso, como activista, me tocó apoyar y ser una de las que desarrollé el capítulo sobre violencia de género, pero también me tocó desarrollar, junto con el economista José Caraballo Cueto, la parte del análisis económico. ¿Por qué? Porque como abogada tenía que mirar un poco los aspectos legales del asunto y decidimos después de muchas semanas de estar discutiendo los distintos aspectos, que uno de los reclamos importantes tenía que ser el análisis y la auditoría de la deuda que el gobierno estaba insistiendo en pagar. Así que uno de los reclamos que tuvimos en ese informe era exigirle al gobierno de Estados Unidos varias cosas. Número uno, que era responsable de toda la situación económica de Puerto Rico, así que era también responsable sobre el pago de toda esta deuda, así que hubo un reclamo directo al gobierno de Estados Unidos, no solamente al gobierno de Puerto Rico sobre la situación colonial y la situación de los derechos humanos en aquel momento, sino que también hicimos un reclamo de oposición total a que la estrategia que se utilizara fuera la creación de una Junta de Control Fiscal y de lo que hoy conocemos como la Ley Promesa. Así que ya desde el 2016 y antes de que se aprobara Promesa, nosotros estuvimos en los foros internacionales repudiando cualquier estrategia de ese tipo, pero sí exponiendo alternativas, como podía ser
que se llevara a cabo una auditoría completa de esta deuda, que sí se llevaran procesos de estructuración justa, que tomara en consideración y se priorizara en la protección de nuestras pensiones y que se identificara a todos los responsables de este problema de endeudamiento que está haciendo excusa por parte del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos también para imponernos más medidas de austeridad y lo que conocemos hoy como una Junta de Control Fiscal. Así que, trabajando desde esa mirada, ¿qué alternativas tenía Puerto Rico para enfrentar esa situación de crisis fiscal? Y desde una mirada de derechos humanos, empiezo a involucrarme en este tema de la auditoría de la deuda. Y al día de hoy, formo parte de un movimiento que básicamente, sí, perdón, un momentito, también estamos manejando otros asuntos que van al día de hoy. Pues, como les estaba comentando, luego de que presentáramos este informe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando la auditoría de la deuda, la reestructuración, reclamando una moratoria total en el pago de la deuda mucho antes de que se aprobara promesa, empezamos, ¿no?, a plantearnos cómo podíamos enfrentar la inminencia de que nos implementaran como quiera la ley promesa y la Junta de Control Fiscal. Y de ahí decidimos empezar a reunirnos distintas organizaciones para darle continuidad a ese pedido de llevar a cabo una auditoría de la deuda, y en particular porque el gobierno de Puerto Rico sí ya había creado unos primeros pasos para llevar a cabo una auditoría de la deuda. Se había creado una comisión y justo un mes después que nosotros presentamos ese informe en la Comisión Interamericana, ¡boom!, sale un primer informe de auditoría diciendo que la mitad de la deuda o más de Puerto Rico podría ser ilegal. Eso, para los que estábamos ya trabajando ese análisis, fue como la gota que colmó la copa, porque habían acabado de aprobar promesa y nosotros estábamos enfrentando ya la imposición de una Junta de Control Fiscal para el pago de una deuda que una primera auditoría ya estaba advirtiendo que la mitad podría ser ilegal. Así que con esa información nos empezamos distintos colectivos a reunir. El Frente en aquel momento se crea con organizaciones como el Colegio de Abogados, la Asociación de Economistas, la Sociedad de Planificación, sindicatos, distintas organizaciones políticas como el PPT, el MUS, Vamos, y una serie de colectivos. Nos empezamos a reunir para buscar la manera de darle mayor apoyo a ese reclamo de que se llevara a cabo una auditoría de la deuda. Al día de hoy hemos logrado con un aglutinar de apoyo en términos de todas estas distintas organizaciones que han hecho su reclamo de la importancia de llevar a cabo una auditoría de la deuda. Se lograron que más de 150.000 personas en Puerto Rico han mostrado su apoyo a llevar a cabo este proceso de investigación y análisis sobre la deuda. Y esto para nosotros es bien importante, porque cuando nosotros comenzamos este tema de la deuda, además de que, y aquí paso a la segunda pregunta, ¿cuáles son los retos más importantes con respecto al trabajo que hace nuestro movimiento? Es lo complejo y lo técnico que es el tema. Para nosotros estamos más que conscientes que eso es una de las cosas que aprovecha precisamente el gobierno y el sistema económico que nos rige, es aprovechar lo técnico y es traducir este asunto que es tan sencillo como que la deuda es lo mismo que todo, que como dijo la compañera, que una estrategia más de violencia estructural hacia la gente. Es la excusa que está utilizando el gobierno ahora mismo simplemente para promover otro modelo de gobierno y otro modelo de país, porque definitivamente es mucho lo que la auditoría que estamos proponiendo va a desenmascarar con respecto a esta deuda. Algunos de los retos más importantes, pues como les mencioné, la poca información y poco conocimiento que tiene el pueblo de Puerto Rico sobre estos temas. No es casualidad, la realidad es que la mayor parte de los pueblos que se han enfrentado con situaciones de este tipo, uno de los elementos principales ha sido la falta de información, la falta de acceso. Por eso cuando otros países que se han enfrentado en situaciones similares, ¿cómo lo han enfrentado? Pues precisamente llevando una auditoría de toda esa deuda y todo ese andamiaje que la creó. Y muchas de estas investigaciones
han sacado a relucir ilegalidades, corrupción, el uso final de estos fondos, que en el caso de Puerto Rico nosotros no podemos ver la deuda traducida en una mejor universidad, en un mejor sistema de educación, en un mejor sistema de salud, todo lo contrario. Vemos un sistema educativo deteriorado, vemos un sistema de salud privatizado, vemos una Universidad de Puerto Rico al punto de cierre, y nos preguntamos entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Así que, tomando en consideración la falta de información que tenía el pueblo de Puerto Rico sobre todo este tema, pues empezamos a llevar campañas educativas sobre eso. Hemos utilizado algunas estrategias, hemos utilizado videos, hemos utilizado charlas que hemos llevado a las comunidades. En mi caso yo he dado decenas de charlas alrededor de la isla. En cada recinto de la Universidad de Puerto Rico se dieron charlas alrededor del tema, y gracias a eso también fue parte de que la misma Universidad de Puerto Rico, el movimiento estudiantil en el 2017 tomó la auditoría como otro de sus reclamos para repudiar la imposición de todas las medidas de austeridad que se estaban llevando a cabo en la Universidad de Puerto Rico, y así otros sectores se han ido viendo la auditoría como una herramienta de resistencia a la imposición de todo este andamiaje fiscal. Para nosotros, uno de los aspectos más importantes ahora, y como quiera, uno de los grandes retos que seguimos enfrentando, es cómo cada ciudadano o ciudadana se involucra en todos estos temas. En el caso de las mujeres, ya Colectiva y de las distintas organizaciones que componemos el 8 de marzo, estamos empezando también a abordar este asunto de la deuda como un asunto que nos afecta a todos y todas, y particularmente nos afecta a las mujeres. Y es para nosotros, desde el Frente Ciudadano de la Auditoría, es uno de esos pasos que esperamos que también todos los sectores se empiecen a sumar y empecemos a mirar este tema de la deuda no como algo ajeno, no como algo imposible de entender. Eso es darle precisamente la oportunidad al gobierno, y al gobierno tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, de seguir tomando decisiones a nuestras espaldas y creando un país que para nada se parece al país que nosotros queremos. Así que si hay algo que definitivamente tiene que estar dentro de nuestra conversación en cada uno de nuestros espacios, como me pasó a mí, que me vi obligada a tener que hablar de todos estos temas a la hora de poder promover una agenda de derechos humanos en Puerto Rico, es que desde cada uno de nuestros espacios empecemos a pensar cómo podemos hacer de este tema de la deuda, y especialmente el no aceptar la imposición de todo lo que viene, especialmente estos acuerdos de pago con los bonistas, sin antes mirar cómo nos estamos afectando. Un ejercicio bien práctico fue mirar el acuerdo de COFINA. Yo creo que en el caso de COFINA, para los que no se pudieron sumar tanto en esa conversación, el acuerdo de COFINA es simplemente un ejemplo de lo que nos espera. Un gobierno que insiste en no auditar la deuda para precisamente quedar bien con estos bonistas, y con eso, nada más y nada menos, está sacrificando el futuro de Puerto Rico por los próximos 40 años. Y cuando digo sacrificando el futuro de Puerto Rico, parecería demasiado dramático para ser verdad, pero no. Lamentablemente, esto es simplemente el 24% o una cuarta parte de toda la deuda de Puerto Rico, que ahora mismo va a comprometer parte de los recaudos del IBU por los próximos 40 años. ¿Y qué es el IBU? El IBU, eso que nosotros pagamos cada vez que compramos, así que es un tipo de impuesto, es un tipo de costo que todos tenemos que asumir, todos y todas pagamos IBU cada vez que compramos, y ese dinero, que yo estoy segura que todos ustedes dirían, bueno, si tengo que hacer ese sacrificio de pagarlo, que sea ¿para qué? Pues sea para reconstruir nuestras carreteras, que sea para reconstruir la universidad, que sea para servicios esenciales como nuestras ambulancias, como servicios de salud. Ustedes digan qué ustedes esperan de un gobierno que esté dispuesto a estar para la gente. Pues la realidad es que no. Tras que tenemos que hacer unos sacrificios terribles para pagar el IBU, lamentablemente ese dinero va para una cuenta de banco que es pagar deuda que ni siquiera sabemos a ciencia cierta en dónde termina ese dinero. Así que con eso son un ejemplo nada más de cómo se están llevando a cabo estas tomas de decisiones. Actualmente con la deuda de COFINA vamos a estar comprometidos 40 años a transferir parte del IBU para pagar esa deuda. Ahora viene la peor parte.
Si ustedes pensaban que Cofina era malo, les tengo que decir que la peor parte está por venir. Y es lo que tiene que ver con la deuda del gobierno central. Y es importante que estemos bien pendientes y es importante que nos sigamos organizando alrededor de ese tema, porque del fondo general es que sale todo el dinero para el funcionamiento de todo lo que nosotros entendemos como gobierno. Desde cómo funcionan las agencias como la policía, fiscalía, tribunales para responder a todos los casos de violencia de género, gran parte de su presupuesto sale del fondo general. Cuando pensamos en las escuelas, todos los fondos de las escuelas, gran parte con las variaciones de algunos fondos federales, pero gran parte también sale del fondo general. Cuando pensamos en la Universidad de Puerto Rico, aquellos que están involucrados con la universidad saben que precisamente una de las fuentes más importantes del funcionamiento de la universidad sale del fondo general. Pues tengo que decirles que ahora estamos en un proceso, el gobierno, de negociación, y los acreedores, que en este caso son quizás los acreedores más agresivos que tenemos, no están dispuestos a negociar ni un solo centavo. Su propuesta es más recortes en servicios públicos, más recortes a la Universidad de Puerto Rico, más recortes a servicios esenciales, porque al final lo único que ellos van a procurar es el pago de esa deuda. Así que, ¿cómo nosotros podemos enfrentar todo eso? Tenemos unas cuantas propuestas de parte del Frente Ciudadano para seguir movilizándonos. Van a haber nuevos espacios de incidencia, entre ellos es lo que tiene que ver nuevamente a cómo la legislatura y el gobernador responden a todo esto. Y eso es un espacio donde tenemos que estar activos y militantes, porque de aquí sí que se va el futuro de las próximas generaciones y de cómo vemos el país que nosotros queremos. Así que con eso, ¿verdad? Les pido que no veamos el caso de Cofina como el final. Vamos a ver el caso de Cofina como un proceso el cual nos permitió mirar una ruta. Y esa ruta la tenemos que adoptar, la tenemos que apropiarnos de estos procesos de toma de decisiones, y para eso, tanto la información es poder, y la información es precisamente a lo que nos apostamos con hacer una auditoría de la deuda y una investigación profunda, pero también el empaparnos y el involucrarnos más en esta conversación, porque la manera en que yo pude involucrarme en esto fue familiarizándome de los conceptos, invitándonos a nosotros por parte del Frente a participar de sus conversaciones y empaparse, porque de esto es que vamos a estar dirigiendo el futuro de Puerto Rico. Esto va a ser detrimental en toda la conversación, y por eso es que nosotros en el 8 de marzo hemos decidido dedicarle el 8 de marzo a este tema, y así debe ser en todos los demás sectores. La Universidad de Puerto Rico y los estudiantes ya lo han hecho como parte de su conversación, y así invitamos a todos los demás sectores a que se sigan sumando a esto. Por parte del Frente seguiremos luchando y seguiremos ya convocando a toda la ciudadanía para que se sigan empapando de cada paso que el gobierno va a estar tomando. Agradezco a las compañeras Maribel Vanessa, Marily, que se desconectó, acabo de recibir un mensaje, y a Eva por estar en el panel. Fíjense que nosotros lo que queríamos con este panel era cerrar con experiencias de luchas y resistencias de movimiento en contra de la violencia, ¿verdad? Y yo creo que ha quedado claro varias cosas. Primero, que la violencia se manifiesta de muchísimas formas en nuestro país, ¿verdad? Que se manifiesta a través de los géneros en plural, que también es importante reconocer que estas violencias estructurales en nuestro país se manifiestan a través del racismo, el sexismo, ¿verdad? El clasismo, el colonialismo y todos los ismos, y eso quedó bien claro, que hay múltiples razones para nosotros llevar a cabo este trayecto 5. Puerto Rico tiene razones de más en temas de violencia y género, y que sobre todo los derechos humanos no son derechos que están escritos y que estamos en nuestras casas esperando a que se nos concedan, sino que los derechos humanos se luchan en la calle, ¿verdad? Y que en la medida en que no los conocemos, no somos capaces de poderlos defender y obviamente de poderlos exigir, y sobre todo el elemento de la progresividad, que es que se puedan expandir y que todos y todas y todes podamos disfrutar en una sociedad donde hay espacio para todos y todas, todas, todos y
colectivo Somos Dignos tiene ese propósito, el propósito de tirarnos a la calle, de exigir, de demandar, de denunciar y de obviamente acompañar al pueblo en esta travesía por los derechos humanos y obviamente poder tener esta sociedad que aspiramos, construir este país que queremos, donde podamos disfrutar de eso, que no sea más una utopía, sino que también, ¿verdad?, vivamos una sociedad de equidad. Así que con eso en mente, los vamos a esperar el 23 de marzo, que es nuestra próxima cita, va a ser aquí mismito, y en esa ocasión vamos a estar discutiendo el tema de la ética en la investigación y la logística de Trayecto Dignidad 5, bien importante, porque eso es un fin de semana antes de nosotros y nosotras irnos. Así que ese día esperamos tener ya con los comités de trabajo, especialmente el comité de logística, el cual, por favor, los que están en el comité de logística, No se vayan y reúnense conmigo antes de irse. bien importante, necesitamos esas rutas para poderlo, poder por lo menos empezar a anunciar dónde es que vamos a estar haciendo esas paradas. Ok, perfecto. Mira, aquí están pidiendo por favor que los que son del comité de logística antes de irse que den una paradita por ahí con Estela. Del comité de donativos. Del Ay, los de donativos, pero aparecen los chavos, bien importante. Yanira, ¿tú quieres decir algo? Eso mismo era que hace falta gente creativa para el comité de donativos, como gente que se inventó una campaña con un movimiento o algo así. Exacto. Cada oficio hace falta chavos. Hacen falta los chavos. De Miren, hecho, tenemos hasta ¿cuándo? Tenemos una factura el 1 de marzo de 3.545, que es la transportación solamente. Si no, nos vamos en bicicleta. Si no, pues nos vamos en bicicleta o a pie, pero nos vamos. Pero es un reto. Todos los trayectos han sido un reto. Así es. Este no va a ser, ¿verdad?, no menos. O sea que, y sabemos que lo vamos a lograr, pero necesitamos, ¿verdad?, hacer unas gestiones afirmativas. Así que. Bueno, gracias por darse cita. Nos vemos entonces el 23 de marzo.